Imposición de lugar, sentido común, verdad de perogrullo. Si no hubiera sospechas que el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia está por fuera de la legalidad, ¿cuál sería el problema en que prosperara un juicio político si son inocentes? Si actúan con transparencia, si son independientes. La pregunta es para los opositores que están diciendo, bueno, mientras el gobierno mantenga la decisión de hacer un juicio político a la Corte, nosotros no le vamos a aprobar nada. Esta es la postura absolutamente antidemocrática de los principales sectores de la oposición. Por ejemplo, Rodrigo de Loredo, que así lo justificaba. Vos tenés que pensar esto, el Poder Judicial tiene atrás solamente la Constitución. Esto no es una defensa del Poder Judicial que podemos hablar largo y tendido de lo mal que funciona el Poder Judicial. Pero no tiene los elementos coactivos. ¿Quién hace cumplir un fallo? Finalmente, si hay resistencia de cumplimiento. Las fuerzas policiales, ¿de quién dependen? Del Poder Ejecutivo. ¿Qué vamos a llegar a la instancia que el Poder Judicial le diga a la fuerza policial, hace tal cosa? ¿Por qué no puedo yo advertir o pensar que esto mismo puede suceder en un proceso electoral? ¿A cuánto estamos de esto? Andrés Manuel López Obrador viene atacando el Instituto Electoral en México. El comienzo del deterioro institucional en Venezuela, un discurso que nunca me gustó, o en Ecuador, comenzó con proceso de desprestigio a la Corte y con ampliación de los miembros de su Corte. Dame un corte. ¿Quién organiza el comicio? La justicia electoral. ¿Pero quién lo tiene que ejecutar? El Ministerio del Interior del Ejecutivo. Y si mañana a esta desobediencia a la Corte, que ya la desobedeció los miembros del Consejo de la Magistratura, le sigue una desobediencia en los procesos electorales, ¿es disparatado pensarlo? Sí, porque en ese orden de cosas se puede pensar cualquiera. Uno no tiene que hacer política por lo que yo creo que hipotéticamente va a pasar. Uno tiene que hacer política por lo que pasa, por los hechos que pasan, y hay sobrados motivos para sospechar que la Corte es imparcial. Es imparcial cuando se trata de asuntos que benefician a Cambiemos. Pero tiene parcialidad cuando los asuntos afectan al gobierno, siempre en contra. Pero además ya hay pruebas concretas de asuntos vidriosos, no constitucionales, actitudes del propio presidente de la Corte que son sospechosas. Bueno, para analizar este tema, porque hay un comportamiento de la oposición extendido, vamos a tomar contacto con el diputado nacional mandato cumplido por el peronismo cordobés, Eduardo Di Cola, que fue presidente del Correo en los tiempos de Néstor Kirchner, abogado, a quien agradecemos esta charla. Feliz año, Eduardo, gracias por la entrevista. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, feliz año para todos, para vos y tu familia. Igualmente, Eduardo. Bueno, para usted, ¿hay un acting opositor respecto de esta situación? Estamos viviendo la etapa más oscura del ataque a la democracia desde institutos propios de la democracia y por quienes acceden a espacios a través de la democracia. Son ellos los que la están atacando, y no solo en el país, sino que se están convirtiendo en un instrumento de desestabilización en toda la región. Ahí escuchaba las palabras de Loredo cuando las pasabas en tu programa, y realmente es patético, es dramático que gente de la democracia pueda expresarse de esa manera. Fíjese que las elecciones en todos los países a los que hizo referencia de Loredo fueron elecciones ejemplares, en donde quienes accedieron al gobierno lo hicieron por la voluntad popular y con transparencia, que luego, en algunos de los casos, fueron destituidos por golpe de Estado, que la UCR, el PRO Cambiemos, prohijó, o si no prohijó, apoyó, y si no prohijó y no apoyó, ve con mucha simpatía. Esto es lamentable, porque tratar de mezclar estas cuestiones con el instituto del juicio político es actuar con mala intención, con el claro interés de confundir a la sociedad. El juicio político es un instituto que está previsto en la Constitución Nacional y es una herramienta
que puede llevarse adelante y de la que participan todos los sectores de la vida política argentina, porque se desarrolla en el marco del Congreso Nacional, es decir, con los diputados de todos los partidos obviamente y con los senadores de todos los partidos obviamente. Y que se ponga en funcionamiento el mecanismo no significa otra cosa que validar que empiece a funcionar este instituto. ¿Cuál será el resultado? El resultado será lo que los diputados de los distintos partidos y los senadores de los distintos partidos resuelvan luego que se realicen los trámites correspondientes y que se garantice la debida defensa de todos aquellos que puedan resultar acusados de este instituto del juicio político. Ahora bien, ¿por qué se activa este instituto del juicio político? Se activa precisamente porque de boca, porque son audios y porque de chat que surgen de propios jueces, que surgen de propios magistrados, que surgen de propios fiscales, que surgen de propios funcionarios del macrismo, han salido a la luz, que a su vez con seria sospecha de que son pases de facturas que se están llevando adelante dentro de la interna del propio Cambiemos. Es decir, son ellos los que lo protagonizan, son ellos los que se acusan, son ellos los que dicen que van a inventar facturas, que tratan de ocultar delitos, que viven en una promiscuidad permanente entre el Poder Judicial y el Poder Político, los que llevan adelante persecuciones ilegales, los que hicieron permanentemente espionaje ilegal. Repito, todo surgido de las propias pruebas que ellos mismos generan y que la sociedad está tomando conocimiento, de tal manera que extorsionen a la sociedad diciendo mientras se active el juicio político no vamos a tratar ningún proyecto en el Congreso, es un eslabón más de esta cadena de desestabilización democrática que están llevando adelante en el país y en la región. Porque yo pregunto, ¿qué culpa tienen los jubilados y pensionados o no? Aquellos que estando en condiciones de jubilarse no lo pueden hacer porque precisamente no tratan en el Congreso la ley de moratoria, que son aproximadamente entre 800 y 900 mil argentinos. ¿Qué culpa tienen los riotercerenses, por ejemplo, que no traten la ley para crear la Universidad de Río Tercero? ¿Qué culpa tienen los argentinos que no se traten, que no quieren tratar en el Congreso proyectos que son de interés común de todos los argentinos, precisamente porque se activa un instituto que está previsto en la Constitución Nacional? Realmente es dramático lo que se está viviendo, esta promiscuidad de sectores del Poder Judicial, con sectores políticos, con medios hegemónicos de prensa, han puesto al país y están poniendo a la región en una situación límite que está llegando a cuestiones de violencia y muerte en algunos países que ya se hace insostenible. El PRO-UCR está apoyando el golpe de Estado de Perú, que ya tiene 40 muertos. El PRO y la UCR se han mantenido muchos en silencio y otros buscando pero y excusas para rechazar y criticar duramente el intento de golpe a Lula de hace unos días. El PRO-UCR todavía no ha criticado en la forma que debería habérselo hecho el atentado de la vida en contra de una vicepresidenta que a su vez había sido 2 veces presidenta de Argentina. Bueno, este es el esquema en el que nos estamos moviendo y creo que la sociedad tiene que ser advertida. Este es un debate que hay que instalarlo y que hay que dividir opiniones y hay que dar la discusión para que la sociedad comprenda que estamos posiblemente en los umbrales de una etapa muy negra en la historia del país. Eduardo, en ese contexto, ¿qué remedios hay? Porque la impresión es que están protegiendo a los culpables, porque si todo fuera hecho dentro de la ley, un juicio político ventila situaciones, si hay absoluta normalidad, se consagra que no hay responsabilidad y se terminó la historia. ¿Qué es lo que moviliza el rechazo? Que si se tira de la cuerda surjan a la superficie otras cuestiones aún más graves. Y lo hacen por autodefensa, no hay duda.
evidentemente que lo hacen por autodefensa. Ellos, mire, están negando la promiscuidad de ellos, los sectores políticos, con el Poder Judicial, en virtud de estos que han salido, son vergonzosos, en donde se ven mecanismos y articulaciones de lo que arman en el marco de la ilegalidad y para cometer delitos, de eso se trata, y resulta ser que esa misma promiscuidad, no hace tanto tiempo, antes de que ellos dejaran el gobierno, era exhibida por ellos mismos en una foto, por ejemplo, que publica, entre otros medios, lo voy a dar para que la gente pueda buscarlo, pueda googlearlo, Infobae, en el casamiento de Pepín Rodríguez Simón, en donde están todos juntos. Y precisamente después que están todos juntos ahí, cuando aparecen en estos audios y en estos chats, no, dice, eso no sucede, pero si ellos mismos lo exhibían de una manera obscena, de la misma manera que lo están exhibiendo ahora desde Uruguay, en donde ellos mismos, el actual vicepresidente de la Corte, Rosenkrantz, se reúne con el fugado Pepín Rodríguez Simón, el único fugado de la historia, perseguido por la justicia argentina, escondido en una guarida en Uruguay, que se reúne con el vicepresidente de la Corte argentina. Es vergonzoso lo que está pasando, es de una gravedad inusitada, y cuando ellos defienden que no es porque se están autodefendiendo, porque evidentemente tienen el traste sucio, porque evidentemente han cometido tantos delitos, y ellos creían que esos delitos iban a ser cubiertos con una que nunca le iba a alcanzar la ley, que iban a tener una impunidad eterna, y se olvidan que Videla, que tenía mucho más poder que lo que tuvieron ellos, porque además era un gobierno de facto, porque también tenían el apoyo empresario, porque también tenían el apoyo de la sociedad rural, porque también tenían el apoyo de los grandes medios, al cabo de los años, quienes nos tocó vivir esa etapa, fuimos testigos de que Videla muriera preso en una cárcel, sentado en un inodoro, y que el mismo Martínez de Oz también muriera preso con prisión domiciliaria. Les va a llegar la etapa en que van a tener que rendir cuentas frente a una justicia independiente, pero indudablemente que ellos están intentando frenar que eso llegue. Pero la sociedad poco a poco va a ir abriendo sus ojos y dándose cuenta de lo que ha pasado en Argentina en la mano de esta banda de saqueadores que han llevado al país a una situación límite de endeudamiento como no ha sucedido con otro país en el mundo. Eduardo, en este sentido, ¿cómo juzga la actitud, el comportamiento de los legisladores de la provincia de Córdoba? Porque han planteado que si hay amplio consenso entre partes, que por estas horas es muy difícil de acercar, ellos apoyarían el juicio político, y si no, no. Lo ha dicho Gutiérrez, por ejemplo. Bueno, a ver, el juicio político, ¿de qué se trata? Se presenta frente a una sospecha de inconductas incompatibles con el ejercicio de una función, en este caso de un miembro de la Corte Suprema, se presenta el juicio político en el ámbito del Congreso de la Nación. Y se discute, y lo discuten los legisladores, los diputados peronistas, los diputados radicales, los diputados del PRO, los diputados de la derecha, los diputados de la izquierda, y se pone en funcionamiento el instituto, en donde se debate de cara a la sociedad lo que sucede. Y luego se decide. Es más, luego que la Cámara de Diputados, con la participación que señalé, decide llevar adelante el juicio político, pasa a la Cámara de Senadores para que con la misma metodología lo discute y juzgue. Y para condenarlos, para decir que son culpables de lo que se acusa, hace falta 2/3 de los votos. Ningún partido tiene 2/3 de los votos del Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la preocupación que tienen? Si ellos mismos van a poder defenderlo en el marco de las instituciones, si ellos mismos van a poder decir en el seno del Congreso todo lo que están negándose a decir porque no quieren debatir. Ellos mismos tienen los votos suficientes para frustrar el juicio político. O sea que ellos mismos saben que el juicio político no puede prosperar porque el oficialismo no tiene 2/3 y se niegan a discutirlo. ¿Pero por qué se niegan a discutirlo? Porque no quieren que estas cosas
sean puestas en la superficie, a la luz del día, para que la sociedad pueda verlo con toda nitidez lo que ha estado sucediendo. De esto se trata. Y a su vez extorsionar, diciendo que no van a sesionar por ninguna cuestión mientras este tema siga adelante, es sumarle otro eslabón más a esta cadena de lo que le decía, de una conducta absolutamente antidemocrática y antirrepublicana. ¿Usted esperaría que los diputados de Córdoba del esqueretismo tuvieran otra conducta, Eduardo? Bueno, a ver, los diputados de Córdoba se negaron no hace tanto tiempo, se negaron en tratar un aumento del presupuesto en la Universidad de Río Cuarto. Se negaron a tratar la creación de las universidades, dentro de la cual estaba Río Tercero. Se están negando a que pueda sancionarse la moratoria para 800, 900 mil personas que están en condiciones de jubilarse y que le faltan años de aporte, de los cuales muchos de ellos son cordobeses. Entonces a mí ya no me sorprende nada. Esto no significa que dejen de pensar lo que piensan, que se paren del lugar ideológico que creen que es más conveniente, y todos debemos respetar esa situación. Lo que no se comprende es este mecanismo de extorsión a lo que someten a la sociedad, para que la sociedad siga o pretendan tenerla los ojos vendados frente a una realidad que poco a poco va saliendo a la luz y que vamos a poderlo ver los argentinos, lo que ha sucedido en los 4 años de conducción del macrismo. ¿Usted confía en eso, Eduardo? Porque otro de los argumentos que se desarrolla permanentemente es que, bueno, acá la gente está preocupada por otra cosa, está preocupada por la inflación y la inseguridad. Estos asuntos son asuntos que son de microclima político. Con ese argumento se también anula la posibilidad de avanzar en este debate. Bueno, a ver, que hay inflación, evidente, que hay problemas también. Bueno, lo resolveremos, falta poco, lo resolveremos en la elección, en la que la sociedad tendrá la posibilidad de votar en quien crean que pueda ser más eficiente, más aptos para mejorar la situación. Otros sostendrán que hay que cambiar, unos que hay que continuar. Bueno, esto forma parte del debate político. Ahora, esto no significa que uno no tenga que hacer las cosas que deba hacer en todos los órdenes que significan la vida de la sociedad. O porque hay inflación no vamos a discutir más nada, solamente vamos a discutir eso. Imagínense que si ese hubiera sido el tratamiento en el periodo de Alfonsín, por ejemplo, en que la inflación había explotado. Bueno, el gobierno tiene problemas, y hay problemas en la sociedad, sí, los hay, se están debatiendo, discutiendo, hay cosas positivas, hay cosas negativas, cada uno lo pondrán en la columna del debe y el haber conforme piensa, cree o le convenga a sus intereses, todo es legítimo. Ahora, esto no tiene que invalidar que la sociedad pueda llevar adelante la discusión, los debates en todos los temas que le puedan interesar a todos los grupos de la sociedad, a los grupos mayoritarios, a los grupos minoritarios, al que le interesa el medio ambiente, al que le interesa la educación, al que le interesa más la violencia social o no, a lo que le interesan las cuestiones de género. Bueno, vivimos en un marco de la sociedad, entonces decir que porque hay uno u otro tema que pueda tener más o menos preponderancia para una mayor cantidad de la sociedad, no vamos a discutir el resto, forma parte de argumentos realmente infantiles. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias, buenos días, Miguel. El riocuartense Eduardo Di Cola, exdiputado nacional, fue presidente de El Correo, también fue senador provincial en su momento. Bueno, planteando esta cuestión, inexplicable postura de la oposición, a coro, ¿no? Y pareciera conducida por 2 líneas argumentales muy fuertes, que son los diarios La Nación y Clarín, que están apuntalando o alimentando o retroalimentando, como quieran ustedes juzgarlo, esta lógica. Insisto con esto, hay suficientes elementos para sospechar un comportamiento no decoroso de la Corte Suprema. La propia Elisa Carrió en su momento pidió el juicio político y lo avalaron los que hoy no quieren el juicio político contra el que era presidente de la Corte, Lorenzetti, con argumentos constitucionales, diciendo, está previsto en la Constitución. Bueno, ahora sale la oposición, el PRO, el radicalismo, a decir que esto no es constitucional.
que es un ataque a la Corte. ¿Qué ataque? Si hay una herramienta prevista en la Constitución, ¿qué ataque es? Pero lo que pasa es que se instalan en un discurso, siempre recuerdo lo que decía el profesor Salvioli, ¿no? Están bajo el grado de intensidad de nuestra democracia, que no nos permite razonar. Y la oposición nos lleva a ese camino. Nos lleva al camino de no razonar, de no pensar. De no pensar. Bueno, si no están defendiéndose por cómplices, se le parece muchísimo. Porque si no, prosperaría el juicio político. Y si hay pruebas, no merece ser Rosati presidente de la Corte Suprema de Justicia ni miembro del máximo Tribunal de Justicia. Y si no hay pruebas, se desechará el juicio político. Lo que pasa que en el tránsito, para saber si hay pruebas o no hay pruebas, se van a ventilar muchas cosas en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que no quieren, principalmente los del PRO, pero también con la complicidad del radicalismo, furgón de cola del PRO que sigue siendo. Ahora, eso hace inadmisible discursos como el de Mario Negri, el de Rodrigo de Loredo. ¿Tienen intereses electorales en la provincia de Córdoba? Bueno, nosotros le marcaremos que esos intereses electorales colisionan contra la democracia, contra el principio básico de democracia. Dicen delirios. Lo que acabamos de escuchar de Loredo, yo no lo podía creer. Hablando de la política mexicana, de Venezuela, en la hipótesis de que acá a lo mejor pasa lo mismo. Una locura absoluta. Lo que pasa es que de Loredo, a quien hemos intentado entrevistar hace meses, ¿con quién habla? Con los que no le preguntan nada. Le deja decir cualquier sandez y no se lo repreguntan. Bueno, saben por qué lo hacen. Así son las cosas.